¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video referente a este curso de Ruby on Rails. El día de hoy considero que antes de continuar agregando más funcionalidad a nuestra aplicación, considero importante retomar un par de temas fundamentales del framework. Y uno de ellos es cómo Rails trabaja con nuestros assets dentro, pues obviamente de la aplicación, y cómo es que Rails nos va a permitir utilizar un sistema de plantillas para pues mostrar todo el sistema de vistas, ¿no? Dentro del framework. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos platicando acerca de assets, lo primero que resalta dentro del framework es el famoso asset pipeline, ¿ok? Y el asset pipeline lo único, o más bien lo que nos va a proveer es un conjunto de herramientas que al final del día van a comprimir los assets. ¿Qué assets? Pues obviamente los estilos y los JavaScript. Y también nos va a agregar la posibilidad de que nosotros podamos escribir estos assets ya sea con otros lenguajes o con preprocesadores tales como CoffeeScript, Sass y ERB en el caso de los templates, ¿ok? Otro aspecto importante que resaltarte es que el asset pipeline viene implementado pues gracias a la gema Sprockets Rails y está bien activada por defecto, pero si nosotros no requerimos utilizar el asset pipeline, nosotros podemos desactivarlo pasando el flag skip-sprockets como opción. Más debajo tenemos un comando de ejemplo. Pero tal vez te preguntes, oye, pero ¿qué onda? Me estás diciendo que Rails utilice el asset pipeline para manejar nuestros assets, pero de repente me dices que lo puedes remover, ¿como por qué? Bueno, es que más adelante te voy a explicar cuál sería un caso en el que podrías pues dejar a un lado el asset pipeline y tal vez empezar a utilizar otra solución. Otro aspecto también importante que mencionarte es que Rails automáticamente agrega por defecto la gema Sass Rails dentro de nuestro Gemfile como dependencia. Y esto lo hace pues obviamente para poder utilizar Sass dentro del proyecto y esto también para que Sprockets lo utilice para la compresión pues de los mismos assets, ¿ok? Y tal vez a todo esto aún no queda claro cuál es como que la funcionalidad principal del asset pipeline. Entonces vamos a resaltar un tanto como que las características o los ejercicios que hace el asset pipeline dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo primero que va a realizar el asset pipeline es concatenar assets, ¿ok? ¿Cuál es la funcionalidad o cuál es el objetivo de concatenar mis assets? Regularmente, cuando nosotros construimos un proyecto, tenemos diferentes archivos, por ejemplo, CSS, ¿no? Tenemos el archivo para el profile CSS, los estilos para el footer, los estilos para el navbar y n archivos para cada elemento dentro de nuestro proyecto. Y al momento de nosotros querer servir nuestra aplicación o nuestra página web, pues lo que va a hacer el browser va a hacer pues diferentes peticiones para cada archivo y lo mismo sucede con los archivos JavaScript. Entonces imagínense si tenemos por ejemplo 10 archivos CSS, 10 JS, pues va a ser 20 peticiones para obviamente obtener esos 20 archivos. Pues bueno, el asset pipeline lo primero que hace es que los fusiona, los concatena y esos 10 archivos o n archivos de CSS y JS los concatena y genera solamente un solo archivo, al cual le denomina master, en este caso para los estilos master.css y para los JavaScript pues sería el master.js. El siguiente paso que hace nuestro asset pipeline es la parte que mencionábamos en un inicio, ¿no? Que es prácticamente la minificación o compresión de estos archivos. Regularmente dentro de los CSS pues se lleva a cabo un proceso más sencillo, ¿no? Donde es suficiente remover espacios en blanco y comentarios. Así que comprime el archivo master y lo hace bastante pequeñito, bastante ligero. En el caso de JavaScript pues pueden aparecer procesos un tanto más complejos. Incluso nosotros podemos hacer por ahí algún proceso custom que podamos agregar. Así que hasta este punto el asset pipeline ha logrado pues obviamente reducir la cantidad de peticiones que va a realizar el browser a nuestra aplicación utilizando solamente un archivo, y otro paso que también está haciendo es aligerar estos archivos. Y por último tenemos por acá otro feature que también tiene el asset pipeline, donde pues es prácticamente que nos va a permitir escribir código utilizando lenguajes de nivel superior. ¿Con qué objetivo lo hace? Pues obviamente de ser un tanto más productivos, ¿ok? Entonces dentro de los lenguajes permitidos pues obviamente encontramos a Sass, eso ya lo habíamos mencionado. Sass se utiliza como preprocesador para CSS y también podemos o se da el caso de utilizar CoffeeScript para JavaScript. Así que en este momento podemos dar como concluido
el repaso de qué es el Asset Pipeline y cuáles son los diferentes features que tiene y que nos ayuda a que obviamente nuestra aplicación salga optimizada para la web. El siguiente punto que resaltar serían los layouts. Y es que dentro de Ruby on Rails nosotros tenemos un sistema de plantillas el cual nos va a permitir pues obviamente no estar teniendo la necesidad de estar copiando y pegando el contenido de una página HTML en cada vista que nosotros tengamos que generar, sino que lo único que tenemos que hacer es definir un layout, un template y simplemente en base a herencia vamos a seguir obteniendo los diferentes elementos que sean definidos dentro del layout. Por defecto, todas las vistas dentro de Rails utilizan el layout que está ubicado dentro de App, Views, Layouts, Application.html.rb. Este es el layout por defecto que viene construido dentro del proyecto. Y obviamente todas las modificaciones que hagamos en ese template se aplicarán a todas las vistas que lo estén heredando. Regularmente un template se ve como la pequeña ilustración que hice ahí en el lado derecho, donde en la parte superior pues vienen los sprockets, ¿no? Donde viene todo el asset pipeline que ya platicábamos anteriormente. Y más debajo tenemos pues obviamente los distintos componentes que nosotros solemos tener en una aplicación. Por ejemplo, tenemos un componente navegación, tenemos la sección donde va a ir todo el contenido principal y también tenemos la sección de footer, ¿ok? En este momento he mencionado pues un término que es componente, que tiende a ir un tanto más como que aplicaciones orientadas a componentes. En este caso quiero retomar pues ese término y en este caso los vamos a llamar parciales, ¿ok? ¿Por qué parciales? Pues porque obviamente tomas un fragmentito de la vista, lo haces más pequeño y simplemente lo embebes dentro de, en este caso, un template. Y con esto, a pesar de tener obviamente lo que podría ser un archivo lo tienes dividido en varios archivos pequeños, pues tiende a ser un tanto más conciso al momento de estar manteniéndolos, ¿ok? Aquí un aspecto bien importante es que encontramos una palabra bien importante que es yield. Gracias a yield nosotros vamos a poder pues embeber todo el contenido nuevo que venga en las siguientes nuevas vistas. Por ejemplo, retomando un tanto el ejemplo donde nosotros construimos el formulario para crear un usuario. Como pudiste notar, nosotros no tuvimos que definir el DOM por completo, simplemente definimos un fragmentito de código que era prácticamente pues etiquetas de un form, etiquetas labels y obviamente etiquetas referentes a los campos de texto. Y este pequeño fragmento de contenido pues obviamente utilizó el template, que es el layout, y simplemente embebió dentro de yield esta sección que nosotros escribimos para el formulario del usuario. Entonces, si esto no te queda tan claro aún, no te preocupes. Obviamente en los siguientes videos vamos a ir retomando un tanto cómo es que funciona ERB dentro de Rails. Otro aspecto importante que mencionarte es que regularmente cuando trabajamos con layouts muchas de las veces nos sentimos atados de manos, puesto que definimos un layout, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si de repente alguna vista tiene un sitemap y no tiene nada que ver con mi template principal, pues obviamente nosotros podemos asignar diferentes layouts con respecto a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos un ejemplo donde en este Pages Controller le definimos un layout en específico, pero también podemos definir layouts en funciones en específico. Por ejemplo, no sé, ¿qué les parece si en una vista index quiero que salga un layout que tiene a un lado un sitemap o que tiene un footer distinto o que tiene una navegación distinta? ¿Ok? Lo podemos aplicar más o menos de esta forma. Y para terminar vamos a platicar un tanto de lo que es Webpacker actualmente. Esto tiende a ser un tanto nuevo dentro de Rails, puesto que nos permite utilizar desarrollo web moderno con frameworks modernos, obviamente de JavaScript dentro de nuestros proyectos en Rails. Entonces, Webpacker, tal cual como lo dije, busca hacernos más fácil la inclusión de JavaScript moderno y que sea obviamente manejado por Webpack y Yarn. Yarn nos va a servir como manejador de dependencias, tal cual lo hacen nuestras gemas dentro pues del proyecto de Rails. Un punto bien importante es que utilizar Webpacker es recomendable solamente para nuestros archivos JavaScript, ya que el resto de los assets tienen que seguir viviendo en la carpeta app assets, tal cual nos los dice el asset pipeline. Pero aquí voy a responderte el por qué nosotros podemos dejar de utilizar el asset pipeline dentro de Rails. Esto porque obviamente es posible que Webpack haga todas las tareas
que hace el Asset Pipeline, pero este paso solamente será recomendable para aplicaciones exclusivamente basadas en componentes de la mano de algún framework, ¿ok? ¿Qué framework puede ser? Pues algún framework como Angular, como Svelte, como React, como Stimulus y demás frameworks pues modernos de JavaScript, ¿no? Vamos a cerrar con cómo se vería un template utilizando pues obviamente el Asset Pipeline y Webpacker. Obviamente ambos pueden convivir sin ningún tipo de inconveniente, o en algún punto puedes decidir si utilizar uno u otro, ¿ok? Entonces así veríamos más o menos nuestro layout, donde vienen los paquetes generados gracias a Webpacker, y obviamente debajo tenemos los sprockets, que eso va directamente con el Asset Pipeline. Más debajo pues obviamente tendríamos los parciales, en este caso tenemos navegación, un footer, y dentro pues tenemos el contenido principal, que son los contenidos que cada vista será responsable de ir mostrando al usuario de forma dinámica. Entonces pues hasta aquí vamos a dejar en este video, te espero en uno siguiente para empezar a trabajar con los assets, ya que vamos a agregar un framework de CSS dentro de nuestra aplicación para que nos ayude a que se vea un tanto mejor.